en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña el doctor Sócrates Bautista y estamos hablando sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si usted tiene alguna duda con relación a temas de gastroenterología, usted se puede comunicar con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-00, 833-380-0062 y a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM, por allí puede dejar sus preguntitas. Doctor, esta situación que se está dando con esos pacientes que tienen este tipo de enfermedad y no están recibiendo tratamientos, ¿qué tanto se puede complicar la salud de estos pacientes? Y bueno, mira, se le pueden, sobre todo en enfermedad de Crohn, se le pueden abrir fístulas. Y las fístulas pueden ser... son comunicaciones, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural, o sea, que afecta todas las capas del intestino. La colitis ulcerosa solamente afecta a la mucosa. Bueno, lo de la colitis ulcerosa, sangrado, pueden sangrar, pueden hacer lo que se llama una colitis fulminante, que eso generalmente cuando empiezan, que si no operan y le sacan el colon al paciente, puede morir. Pueden hacer un megacolon tóxico, pueden hacer lo de enfermedad de Crohn, pueden hacer abscesos perianal, fístulas, pueden hacer fístula recto-vaginal, las mujeres, o recto-vesical, también las mujeres y los hombres. O sea que cuando orinen les sale aire y tienen infección urinaria constante porque está infectado por heces fecales, lo mismo que le puede salir ese por las vaginas. A las mujeres. Una situación bien delicada. Es sumamente, y sobre todo porque generalmente son muchachitas, son jovencitas, adolescentes y adultos jóvenes, o sea, muchachas de 20 años, de 18 años, 17 años, de 30 años, cuando la persona está en su plena juventud y edad productiva. Claro. Vamos a escuchar, doctor, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días a todos, ¿cómo están todos? Dios todo muy bien. Amén, adelante. Quiero hacer una pregunta, quiero pedir perdón porque la pregunta no está quizá conectada con lo de ahora, aunque se hablan ahorita de los cánceres en las mujeres. Mi pregunta es, ¿podría el exceso de estrógeno provocar estos cánceres para mujeres tan jóvenes? Gracias. Gracias por su llamada. Tema del cáncer de mama, por ejemplo, que hablábamos al inicio en los comentarios sobre el escritorio, ya quiere saber si el exceso de estrógeno puede estar asociado a eso. Eso lo vamos a comentar con un ginecólogo. Con un ginecólogo, definitivamente. Yo no le podría dar una respuesta clara porque me faltan datos. Pero ahí vamos a... Hay otra pregunta. Sí, buenos días. Preguntas. Sí, buenas. Yo quiero saber sobre el Helicobacter pylori, si eso afecta directamente el intestino, porque yo me hice una endoscopia y me salió Helicobacter pylori. Hice el tratamiento y el médico no me dijo que tenía que ir de nuevo a hacerme la prueba para saber si se eliminó. Y tengo información de que aquí están dando un tratamiento genérico cuando supuestamente hay diferentes tipos de Helicobacter. Entonces yo quiero saber cómo yo podría saber qué tipo de Helicobacter yo tengo y si esto afecta a los intestinos, porque yo tengo también el colon, ¿cómo que se llama? Irritable. Gracias. Gracias por su llamada. El doctor le va a responder en breve. Buenos días, Cátedra Médica. ¿Ese es Rumba? Sí, Cátedra Médica, adelante. Tiene boletas de Santiago. Esto es Cátedra Médica, así que hoy estamos conversando con el doctor Sócrates Bautista y hablamos sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor, su respuesta a la preguntita del oyente. Mira, lo primero que hay que identificar en la señora no es que sepa de Helicobacter, sino si ese Helicobacter con el tratamiento que le dieron se curó. Porque si se curó, ya se acabó el problema. El colon irritable es una enfermedad que tiene que ver mucho, es una enfermedad funcional, no es una enfermedad orgánica, y esas son un sinnúmero de síntomas que presentan los pacientes en ausencia de enfermedad orgánica. O sea que si tú tienes dolor abdominal, sobre todo de día, no lo despierta nunca en la noche,
pueden tener diarrea, como pueden tener estreñimiento. Eso es lo que es el síndrome del intestino irritable o colon irritable. Pero es un asunto funcional, no es orgánico. Ahora, el Helicobacter pylori sí te puede ocasionar gastritis, puede ocasionar úlcera e incluso está relacionado hasta con un tipo de linfoma que se llama linfoma tipo MALT. Pero eso es algunas cepas del Helicobacter, pero lo primero que tú tienes que hacer si el paciente tiene Helicobacter no es ponerte a buscar, sino erradicarlo. Si tú lo erradicaste, obviamente ella debe de ir a su médico para que el médico le haga las pruebas para ver si se erradicó. Si se erradicó, se acabó el problema ahí mismo. Bautista, estábamos hablando hace un momento de todas las manifestaciones y las complicaciones que se pueden presentar. ¿Y este tipo de pacientes pueden ser más propensos a desarrollar cáncer? ¿Qué paciente? El paciente con enfermedad de Crohn. Bueno, mira, intestinal. El paciente con colitis ulcerosa, después que pasa 10 años con el paciente, se duplica la posibilidad de tener cáncer de colon con respecto a la población general. Ahora, si el paciente está inactivo, la proporción es la misma que la población general, pero generalmente aumenta más que en el Crohn. El Crohn generalmente puede aumentar la incidencia después de los 10 años, igual que la colitis ulcerosa, pero no es tan frecuente. En la colitis ulcerosa es muchísimo más frecuente que el paciente tenga displasia o alteraciones que pueden llevar al paciente a cáncer. Y cuando tienen cáncer, el cáncer aparece en diferentes lugares. No es solamente en el recto, en el colon sigmoide, sino que son tumores metacrónicos y es un problema un poquito más serio. Claro, vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Adelante. ¿Es cierto que se hace una biopsia estomacal donde se determina el tipo de Helicobacter pylori que tiene la persona y simultáneamente se detecta el tipo de medicamento que hay que usar? ¿Es cierto que esa biopsia se están haciendo? Escucho. El doctor adelante. Hay doctor. cultivos. A veces hay que cultivar el Helicobacter para ver la sensibilidad de los antibióticos, porque es una bacteria. Entonces hay que ver, obviamente hay cepas que son como el CAC-A, o es una cepa que son más agresivas que quizás las otras y que dan más brega de curar. Pero el Helicobacter se cura. Entonces, a veces nosotros tenemos que dar varios tratamientos y llega un momento en que tú dices, bueno, no me está respondiendo a nada. Entonces, tú le haces biopsias y lo mandas a cultivar. Entonces, cuando tú cultivas el Helicobacter, te van a decir, mira, es resistente a este antibiótico, como cuando tú haces un urocultivo. Claro. Y es sensible a este antibiótico y este antibiótico. Entonces, ya uno puede escoger el antibiótico ideal para curarlo. Claro. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, señora, perdón que llame de nuevo. Adelante, Albert. Pero me da la impresión que las dos preguntas anteriores, ellos quieren saber, es la sensación que tengo, si cuántos tipos de Helicobacter hay, del Helicobacter pylori hay, un solo tipo, y si en caso de que haya varios, cuántos tipos de tratamiento hay. Si es uno, bueno, si el tratamiento que se pone es el adecuado, o si hay varios tipos, porque ya he escuchado que dicen qué tipo de Helicobacter tengo, es decir, hay otros tipos. Lo escucho en el aire, mi querido doctor. Gracias, Albert. Adelante, doctor. El Helicobacter es una bacteria, es como el COVID-19, por ejemplo, que está la cepa Omicron, está la cepa tal, entonces tiene varias cepas. Pero eso realmente no es lo importante cuando tú... Hay un montón, un sinnúmero de esquemas de tratamiento para el Helicobacter pylori. Generalmente se dan con inhibidores de la bomba de Botón, ya sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, y hay tratamiento de primera línea, segunda línea, tercera línea, dependiendo. Cuando tú agotas todos esos tratamientos, entonces
es que tú empiezas a investigar más adelante. ¿Me entiendes? Si tiene cepas como la CAC-A, que es la que más nos preocuparía a nosotros. Vamos a seguir escuchando la inquietud de la gente que nos escucha hoy aquí en Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Sí, adelante. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Yo estoy interesada en saber cómo es el proceso de los contratos para ver si... Se está comunicando a Cátedra Médica. Hoy estamos hablando con el doctor Sócrates Bautista. El tema central del programa del día de hoy es enfermedad inflamatoria intestinal y usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntas. Allí, doctor, nos escribe Daris Alexander. Él quiere saber si el exceso de pan, de consumo de pan y de alimentos con azúcar puede causar inflamación en los intestinos. Hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que es una enteropatía al gluten, que es un problema genético en donde hay dos genes que se pueden alterar. Uno es el HLA-DQ2 y otro es el HLA-DQ8. Que se producen unos anticuerpos que se llaman anticuerpos transglutaminasa, anticuerpos antiendomicio y anticuerpos antigliadina deaminada. Es un problema genético ese, es una enfermedad que gracias a Dios aquí hay pocas, pero hay. Entonces, los pacientes que ingieren cualquier derivado del trigo, cebadas y centeno, pueden tener alteración a nivel del tubo digestivo. Obviamente, si el paciente tiene un colon irritable y está ingiriendo azúcar o cualquier cosa, el paciente puede tener distensión abdominal porque es un carbohidrato. Claro. Pero fuera de que no sea celíaco, puede ser intolerante. No hay problema. Sí, adelante con su pregunta. Buenos días. Buenas. Yo quiero preguntarle si yo tomo medicamentos, si se puede, quisiera saber si para proteger el estómago, algo que por los medicamentos, para la pastilla de la presión y de la diabetes, algo que para proteger el estómago, si el omeprazol sirve para eso, ¿cómo se toma? Gracias. Esta es una pregunta importante, doctor, porque la gente se automedica, comienza, estoy tomando muchas pastillas, voy a tomar omeprazol. Lo primero que yo no puedo decir toma tal o cual medicamento sin yo haber examinado a un paciente. Claro. Hay muchos medicamentos que son bastante buenos para mejorar la secreción de ácido en el estómago. Hay algunos que son protectores de la mucosa o citoprotectores. Pero realmente si tomar tal o cual medicamento sin yo haber visto al paciente sería una irresponsabilidad de mi parte. Que consulte a su médico de cabecera, a su cardiólogo o a su diabetólogo y entonces le pida que le ayude con ese tema de los medicamentos más favorables para él. Claro. Bueno, doctor, entonces, siguiendo con el desarrollo del tema del día de hoy, usted hablaba de procedimientos, por ejemplo, como la colonoscopía para estas enfermedades. ¿Cuál es el proceso de evaluación cuando llega este paciente con síntomas que a usted le pueden llamar la atención y le pueden indicar que el paciente tiene estas enfermedades? ¿Cómo se establece el diagnóstico? Bueno, así como tú dices, lo primero que el médico tiene que hacer es pensar y saber que existen esas enfermedades. Claro. Porque la mayoría no piensa que el paciente pueda tener una enfermedad inflamatoria. Y bueno, cuando tú tienes el paciente, lo primero que, después de una muy buena historia clínica exhaustiva, hacerle análisis de laboratorio. Y en esos análisis buscamos varias cosas que nos van a llamar la atención. Una es anemia. Si el paciente está anémico, si el paciente está perdiendo hierro, ahí podemos ver cómo están los niveles de ferritina, cómo está la saturación de la vitamina B12, la saturación de hierro. Ese es lo primero. Segundo,
Los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, y en la materia fecal, hay un marcador que es ahora mismo la prueba de oro, que es la calprotectina fecal, que cuando está por encima de 200 nos indica que hay un proceso inflamatorio. Y con la señora que hizo la pregunta del síndrome de intestino irritable, Sí. a veces hay muchos pacientes que llegan con síntomas que parecen síndrome de intestino irritable, pero cuando le hacemos la calprotectina fecal encontramos que está en 300, 400, entonces eso nos da la señal de alarma de que ahí hay un proceso inflamatorio, de que no es un colon irritable y que el problema no es que el paciente esté ansioso, sino que puede haber un proceso inflamatorio. Entonces, con ese marcador, nosotros nos está ayudando mucho en detectar temprano los pacientes, sobre todo que tienen enfermedad de Crohn. Una pregunta, Bautista, y a propósito del colon irritable y estas enfermedades inflamatorias. El paciente, en el caso de las mujeres, ¿tienen alguna exacerbación de esa situación asociado al tema hormonal? Por ejemplo, periodo premenstrual, se agrava, se mejora, en fin. Te hago la pregunta porque yo vivo en mi casa con mi esposa, tiene todos los días manifestación inflamatoria, siempre amanece con un dolor de estómago, bueno, y ha visitado, bueno, ahora te lo voy a mandar a ti, para ver si descubrimos lo que tiene. Claro. Pero ella generalmente cuando se le acerca su periodo menstrual, se le exacerban estas sintomatologías. No, hay pacientes, por ejemplo, que tienen endometriosis. Y las mujeres que tienen endometriosis, cuando llega el periodo menstrual o premenstrual, tienen desequilibrio por todas partes. Y sobre todo, esa endometriosis a veces tienen dismenorrea severa, o sea, dolor. Y pueden tener alteraciones porque a veces el tejido endometrial puede estar dentro del tubo digestivo. Ahora bien, si es un paciente con síndrome de intestino irritable que yo haya leído, no hay una relación. Si es una enfermedad inflamatoria, cuando el paciente está en actividad severa, en estos pacientes, las mujeres generalmente dejan de menstruar por la desnutrición y todo lo que acarrea el proceso. Las mujeres cuando empiezan a ver la menstruación, eso quiere decir que están mejorando clínicamente. Sí. Bien, si usted tiene alguna situación de estas que el doctor ha planteado en el día de hoy, usted debe ir a consulta. Y el doctor Sócrates Bautista tiene su consulta privada de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Usted puede hacer sus citas comunicándose al 809-685-0794. En este momento vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con el tema del día de hoy, enfermedad inflamatoria intestinal.